Microbiología Caballero Torres, capítulo 5. Parásitos en alimentos. Se llama parásito a todo ser vivo que pasa una parte o toda su existencia en otro ser vivo hospedero, del cual se nutre, provocándole o no lesiones aparentes o inaparentes. De acuerdo con sus características morfológicas, los parásitos se clasifican en protozoos. Son microorganismos capaces de cumplir por sí todas las funciones biológicas fundamentales de la vida. Son unicelulares y poseen la típica estructura de la célula eucariota. Metazoos. Son parásitos pluricelulares de los cuales tienen interés en parasitología clínica los helmintos. Helmintos, del griego helmins, gusano. Son pluricelulares, pertenecen al reino animal, caracterizados por tener estructuras concretas, con sistemas digestivos y sensitivos poco desarrollados. Presentan formas variadas según la especie, según algunos parecidos a gusanos, aunque morfológicamente no son gusanos, con tamaños que varían entre 1 y varios centímetros de longitud. Se dividen en dos grandes grupos. 1. Nemátodos o gusanos cilíndricos no segmentados y con sexos separados. Platelmintos o gusanos planos, segmentados o no, hermafroditas la mayoría de ellos, que se dividen en dos clases. Céstodos, que son segmentados con varios órganos de fijación y hermafroditas, o tremátodos, que no son segmentados, en forma de hoja, hermafroditas o con sexos separados. Relación huésped-parásito. Parasitismo. Es la dependencia obligada y siempre unilateral de un organismo parásito con respecto a otro, huésped. Los parásitos han desarrollado maneras diversas de vivir en el huésped que los proveen de una manera nutricional, pero paradójicamente muy hostiles desde el punto de vista inmunológico, mostrando gran combinación de adaptaciones bioquímicas, fisiológicas y nutricionales, así como en la forma de evadir la respuesta inmune y sus consecuencias. Las relaciones entre el parásito y el huésped pueden dar lugar a los diferentes grados de parasitismo, con alteración del huésped o sin ella. Una vez que el parásito ha penetrado en el organismo, si consigue superar las defensas del huésped y se establece un equilibrio, se constituye el estado de comensalismo que explica las infecciones mudas, subclínicas o asintomáticas que en un momento determinado por falla en las defensas del huésped pueden hacerse aparentes o clínicas. En la tabla 5.1 se relacionan los alimentos y los parásitos, así como la forma infectiva de estos que pueden ser transmitidos a través de ellos. Tabla 5.1, parásitos que se transmiten por los alimentos y su estado infectivo. Los parásitos que se transmiten a través de los alimentos y que con mayor frecuencia causan enfermedad en el hombre son Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, Giardia lambia, Entamoeba histolítica, Toxoplasma gondii, Isospora belli, helmintos, nematodos como Ascaris, lumbricoides, Trichuris trichuria, Trichinella spiralis, Anisakis sp, tremátodos como Fasciola hepatica, cestodes como Diphyllobotrium latum, Taenia saginata y Taenia solium. Las manifestaciones clínicas de forma general pueden ir desde un portador asintomático o sintomatología leve hasta graves manifestaciones. Esto depende del número de parásitos, patogenicidad y respuesta inmunitaria de la persona. En la forma asintomática están involucrados todos los problemas digestivos, tales como mal aliento, apetito inestable, constipación, diarreas, gases, acidez, hasta cuadros apendiculares o vesiculares, gastroenteritis, etc. Los parásitos provocan un bloqueo de la absorción de los alimentos a nivel de la mucosa intestinal, lo que ocasiona en muchos casos la delgadez en los parasitados, aunque no debe relacionarse siempre la persona parasitada con una persona delgada. El parasitado delgado se encuentra descompensado, pero si no lo está,
puede tener cualquier peso e incluso ser un obeso. Con frecuencia se pueden manifestar estados de constipación que alternan con diarrea explosiva, además de intolerancias discontinuas a algunos alimentos. Las manifestaciones clínicas generales son cefalea, anorexia y dolor abdominal. Forma de transmisión de los parásitos en los alimentos. Las formas de transmisión más frecuentes son por el consumo de agua y alimentos contaminados, contacto animal-persona o persona-persona. En los alimentos se puede producir por la ingestión de los estados infectivos de los parásitos que están atrapados en la musculatura, órganos u otras partes del animal al consumir carnes crudas o poco cocinadas, como por ejemplo triquinosis, cisticercosis, o por la ingestión de los huevos o quistes de los parásitos con los vegetales y otros productos contaminados derivados de la tierra, como por ejemplo Ascaridiasis lumbricoide o Trichuris trichuria, etc. En muchas ocasiones, el parásito puede pasar al alimento por la inadecuada manipulación de portadores asintomáticos que contaminan los alimentos por no cumplir escrupulosas normas higiénicas personales. La transmisión depende del ciclo evolutivo de vida de cada parásito. Un punto en común es que necesitan el paso por un organismo animal, animales o personas para completar el ciclo. En el caso de la contaminación de productos vegetales, ocurre a gran escala en los países en los que son condiciones higiénicas de depuración de las aguas residuales son deficientes y se utilizan en la irrigación de cultivos hortícolas y frutícolas. Los alimentos implicados con más frecuencia en la transmisión de parásitos son las frutas y verduras contaminadas. Muchos han sido los vegetales contaminados, en los que habría que destacar las lechugas, tomates, pepinos, frambuesas o zumos de frutas sin pasteurizar. Otros alimentos implicados son pescado y carnes crudas o mal cocinadas, cualquier alimento que no ha recibido tratamiento o en el que se encuentran formas infectivas del parásito. Epidemiología. Las infecciones parasitarias son frecuentes en las zonas rurales de África, Asia y Sudamérica, pero son poco frecuentes en los países desarrollados por sus elevados estándares higiénicos. Los parásitos casi nunca producen una infección mortal, sino infecciones crónicas, en muchos casos asintomáticas, lo que contribuye a su transmisión hacia otras personas o animales. Diagnóstico. A diferencia de las bacterias transmitidas por alimentos, los parásitos no se multiplican en estos y su presencia debe ser detectada por métodos directos, ya que todos no crecen in vitro, y es difícil su crecimiento en los medios de cultivo. Basta con utilizar técnicas de concentración y tinción apropiadas. La OPS recomienda para la determinación de parásito en agua y alimentos una concentración primaria seguida de la observación directa al microscopio. Métodos de concentrado, técnicas de inmunofluorescencia, microELISA y reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Entamoeba histolítica. Es un parásito cosmopolita, pero más frecuente en el trópico y subtrópico, sumamente sensibles a los cambios de temperatura, capaces de colonizar el intestino grueso en una buena parte de la población mundial. El ciclo de vida es relativamente sencillo. La infección se inicia con la ingestión de quistes provenientes de agua o alimentos contaminados con materia fecal. Los quistes son capaces de resistir el pH gástrico. En el intestino delgado ocurre la llamada equistación, que consiste en la división del quiste para dar origen al estado metaquístico transitorio. La división citoplasmática continúa y emergen 8 trofozoitos de forma adulta. Los trofozoitos se dirigen al intestino grueso para colonizarlo y ahí se alimentan de bacterias y restos celulares. Por último, los trofozoitos pueden enquistarse, completando el ciclo al ser excretados con las heces fecales. Puede excretarse 45 millones de quistes por día. El periodo de incubación es de 2 a 4 semanas. El reservorio es el hombre, pero también perros y otros animales. La transmisión directa se produce a través del contacto con heces infectadas. Los brotes de amebiasis se producen con mayor frecuencia en instituciones.
hogares de ancianos, círculos infantiles, hospitales psiquiátricos, etc. La transmisión indirecta de los quistes es más frecuente en las zonas con malas condiciones sanitarias como los campos de trabajo no permanentes. Las frutas y verduras pueden contaminarse cuando crecen en tierra fertilizada con excretas humanas, se lavan con agua contaminada o las prepara alguien que está infectado y no cumple con las normas de higiene adecuadas. Cualquier alimento que no ha recibido tratamiento puede transmitir el parásito. Los quistes son muy resistentes y pueden diseminarse tanto de forma directa de persona a persona como indirectamente a través de los alimentos o en el agua. Son viables por varios días, hasta 30 días a temperatura ambiente, pueden sobrevivir varias semanas en tierra húmeda, son viables en las manos durante 5 minutos y 45 minutos en las uñas. En alimentos acuosos pueden mantenerse viables por 15 días a 4 grados Celsius. Sin embargo, en alimentos congelados, más de 24 horas no constituyen peligro. Mueren después de 24 horas a temperaturas entre menos 10 a menos 15 grados Celsius. Resisten la cloración normal, se destruyen por uso de yodo, hipercloración o filtrado. En algunos casos, los síntomas son tan leves que casi pasan inadvertidos. Consisten en diarrea, estreñimientos intermitentes y una mayor cantidad de gas o flatulencia. El abdomen puede ser doloroso al tacto y es posible que las heces contengan moco y sangre. Puede haber poca fiebre. En ocasiones, los trofozoitos dan lugar a una perforación intestinal. La liberación del contenido intestinal dentro de la cavidad abdominal causa un gran dolor en la zona, además de infección o peritonitis, la cual requiere atención quirúrgica inmediata. En el hígado puede formarse un absceso lleno de trofozoitos. Los síntomas consisten en dolor o malestar en la zona que se encuentra por encima del hígado, fiebre intermitente, sudores, escalofríos, náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de peso y ocasionalmente ictericia leve. Giardia lamblia. La giardiasis ocurre en todo el mundo y es especialmente frecuente entre los niños y en sitios donde las condiciones sanitarias son deficientes. Esta especie es la única de interés dentro del género para el ser humano. En algunos países desarrollados, la giardiasis es una de las infecciones parasitarias más frecuentes. Giardia lamblia se encuentra principalmente en el intestino delgado de sus hospederos. El hospedero infectado elimina el quiste con las heces fecales y es transmitido a otro hospedero directamente o a través de vehículos como el agua y alimentos. 10 quistes son suficientes como dosis infectante. El desenquistamiento inicial ocurre debido a la acidez del contenido gástrico y culmina con la liberación de 1 o 2 trofozoitos. La infección se propaga en duodeno y el resto del intestino delgado. Sus mecanismos no están bien comprendidos, pero aparentemente se trata de un proceso multifactorial. El enquistamiento se produce cuando el contenido intestinal comienza a deshidratarse. Al abandonar el yeyuno, una vez fuera del hospedero no tiene lugar ningún desarrollo, es totalmente infectantes en el momento de que son liberados. El periodo de incubación es de 7 a 13 días. La dosis de infección puede ser alcanzada por la ingestión de 10 quistes o menos. Incluso un quiste, a diferencia de la mayoría de las enfermedades bacterianas en las que es necesario el consumo de centenares o miles de microorganismos para que se presente la enfermedad. Se ha determinado que una persona con giardiasis puede excretar hasta 9 por 10 a la 8 quistes por día. Debido a lo anteriormente expuesto, es importante tener en cuenta la existencia de portadores asintomáticos. Existen estudios donde se ha encontrado una prevalencia del 25,45% para Giardia lamblia en personas aparentemente sanas o infectados asintomáticos. Giardia lamblia puede infectar además a otros animales, los que actúan como reservorio de la infección. La existencia de estos reservorios animales explica la presencia de la infección en áreas ubicadas lejos de la actividad del hombre o provocada por medio del agua no contaminada con heces humanas. Los animales a los que se responsabiliza con mayor frecuencia de infección humana son los gatos y perros. Los alimentos crudos como las hortalizas son con frecuencia fuente de contaminantes.
La contaminación cruzada es uno de los factores más importantes en la cadena de transmisión. Los quistes son resistentes a la cloración habitual del agua y conservan su viabilidad en agua a 8 grados Celsius por más de 2 meses, a 21 grados Celsius hasta un mes y a 37 grados Celsius cerca de 4 días. La congelación y descongelación disminuye el número de quistes viables, pero no los inactiva totalmente. La ebullición del agua lo inactiva por completo, así como la luz ultravioleta y el ozono. Los síntomas suelen ser leves, incluyen náuseas intermitentes, mayor cantidad de gas o flatulencia, molestias abdominales, heces voluminosas y con mal olor. La adhesión mediante el disco suctorio a nivel de su flanco ventrolateral y el movimiento flagelar producen daño variable y atrofia a nivel de las microvellosidades con efecto citopático y que actúan sobre el estado inmune y nutricional del hospedero. La inmunodepresión predispone hacia la cronicidad de la infección. Si la infección es intensa, es posible que el enfermo no consiga absorber los nutrientes más importantes de los alimentos y como resultado pierde mucho peso. Esto se traduce en la atrofia de las microvellosidades intestinales, lo que lleva consigo una pérdida o disminución de la actividad de las disacaridasas, lectinas y proteasas, lactasa, maltasa, sacarasa sería, ¿no? Etcétera. Una disminución de la absorción de vitamina B12, alteración del transporte de glucosa sodio y en absorción de D-silosa. Uno de los factores más importantes dependientes del hospedero es la inmunodeficiencia humoral, como la hipogamaglobulinemia congénita, común, variable, ligada al cromosoma X, o el déficit selectivo de IgA que afecta al 10% de la población. Toxoplasma gondii. La toxoplasmosis es una infección causada por Toxoplasma gondii. El parásito se representa bajo 3 formas diferentes: trofozoito, quistes tisulares y ooquistes. La reproducción sexual del parásito tiene lugar solo en las células que revisten el intestino de los gatos. Los huevos oocitos se encuentran en las heces de los gatos. Las personas se infectan comiendo alimentos crudos o mal cocidos que contengan oocistos del parásito o bien tras exponerse en terrenos que contengan oocistos de heces de gatos. Si una mujer embarazada se infecta, la infección puede ser transmitida al feto a través de la placenta. Los humanos pueden infestarse de varias maneras: ingestión de carne infestada mal cocida o curada que contiene oocistos de toxoplasma, por manos o alimentos contaminados por heces de gato y trasplante de órganos o transfusión sanguínea. La toxoplasmosis presenta un periodo de incubación de 7 a 13 días. Las deyecciones del gato sobre las verduras y pastos constituyen una importante fuente de la enfermedad para los seres humanos con hábitos vegetarianos y para los animales herbívoros. La manipulación de carne cruda posibilita la introducción del parásito en el organismo por heridas en las manos. El consumo de huevos y leche cruda contaminada puede producir la enfermedad, pero la cocción y pasteurización, respectivamente, eliminan todo riesgo. Los oocistos pueden sobrevivir en medio ambiente durante varios meses. Son muy estables a la desecación. La humedad de 18-22% permite que se mantenga infectante durante 14 a 18 días. Sobreviven en agua a 20 a 22 grados Celsius más de un año. Conservan su vitalidad y patogenicidad hasta 3 semanas en carnes a más de 4 grados Celsius y 3 días a menos 15 grados Celsius. Y son sumamente resistentes a los desinfectantes comunes, al congelamiento y a la deshidratación, pero son destruidos por el calor a 70 grados Celsius durante 10 minutos. En la clara del huevo de la gallina conservada a 4 grados Celsius dura hasta 2 semanas. En embutidos crudos curados secos con nitritos sobreviven 3 días. El ganado infectado alberga quistes infecciosos al menos 267 días después de la infección. La contaminación cruzada en la carnicería hacia las carnes de otras especies es probable, por ejemplo a través del molino cuando no se realiza la desinfección adecuada. La localización de los quistes no es la misma para
cada animal. En bovino, el mayor número se encuentra en el hígado, en menor cantidad en los músculos, intestinos y cerebros. En el cerdo, en el cerebro, corazón y menos en las vísceras. En la cabra, en los músculos esqueléticos y menos en vísceras y cerebro. La carne de res y cordero suelen estar menos contaminadas que otros tipos de carne, pero también pueden encontrarse quistes. Los niños nacidos con toxoplasmosis congénita pueden presentar síntomas graves y rápidamente mortales, o bien no presentar ningún síntoma en absoluto. Los síntomas incluyen inflamación de los ojos, que deriva en ceguera, ictericia grave, facilidad para formar hematomas, convulsiones y retraso mental importante. Poco después del nacimiento pueden aparecer síntomas muy leves, pero frecuentemente suelen hacerlo meses o varios años más tarde. La toxoplasmosis adquirida después del nacimiento rara vez produce síntomas y por lo general se diagnostica cuando un análisis de sangre revela la presencia de anticuerpos contra el parásito. Sin embargo, en ocasiones aparecen síntomas. Estos varían según el tipo de toxoplasmosis que presente el afectado: linfática leve, crónica o aguda diseminada. En los enfermos afectados de SIDA, la toxoplasmosis se puede diagnosticar hasta en un 40% y la tercera parte padece de toxoplasmosis cerebral. Isospora belli. Es un protozoario coccidio taxonómicamente relacionado con los géneros Cryptosporidium parvum y Cyclospora cayetanensis. Después de la ingestión del oocisto, desciende en el tracto gastrointestinal y libera el esporozoito que invade las células epiteliales del intestino delgado. Dentro de las células se produce la multiplicación asexual y el desarrollo sexual, que origina los oocistos maduros, los cuales se liberarán en las deposiciones y pueden ser infectantes en el momento de su eliminación o desarrollar infectividad en unos pocos días, permaneciendo así en el medio ambiente por semanas o meses. Los ooquistes esporulados pueden ser ingeridos por hospederos inespecíficos, ratón, bovino, etc. En los hospederos finales vuelve a tener lugar el ciclo completo de los coccidios con esquizogonia, gametogonia y formación de ooquistes. Los ooquistes de Isospora sp son extremadamente resistentes al medio ambiente y se mantienen viables durante más de un año. Dependiendo de la temperatura y humedad, pueden permanecer viables durante 7 meses en solución de formaldehído al 0,5%. Es difícil su diagnóstico en la corta duración de los síntomas. Es importante considerar el número de ooquistes que elimina la persona infectada, los que pueden llegar a ser muy escasos. La infección por Isospora belli es más frecuente en los meses de verano. Afecta a adultos y niños de forma transitoria, pero puede llegar a formas crónicas en pacientes inmunocomprometidos en los que la diarrea es grave. Ha sido también implicada como agente causal en la diarrea del viajero. Cyclospora cayetanensis. El ciclo de vida es semejante al de los demás coccidios, excepto que el oocisto, al ser liberada con las heces, contiene un esporonte esférico que no es infectante inmediatamente al ser expulsado, por lo que no se produce la transmisión directa fecal-oral, lo cual diferencia a Cyclospora cayetanensis de otro coccidio parásito importante como Cryptosporidium parvum. La esporulación ocurre a temperaturas entre 26 y 30 grados centígrados. Después de días o semanas se produce la división del esporonte en 2 esporocistos, donde cada uno contiene 2 esporozoitos alargados. Las frutas, verduras y el agua sirven como vehículo para la transmisión de oocistos esporulados. Cyclospora cayetanensis causa frecuentemente enfermedades gastrointestinales en los humanos. Los parásitos que pertenecen al grupo Cyclospora parasitan varias especies de animales. Sin embargo, Cyclospora cayetanensis infecta solo al hombre. Causa diarrea acuosa frecuente y a veces explosivas, así como movimientos intestinales. Otros síntomas incluyen la pérdida de apetito,
pérdida significativa de peso, hinchazón, aumento de gases, cólicos estomacales, náusea, vómito, dolor muscular, fiebre reducida y fatiga. Algunas personas infestadas no presentan síntomas. El periodo de incubación es aproximadamente de 7 días y los síntomas persisten durante algunos días, un mes o más. Estos pueden desaparecer y reaparecer una o más veces, también llamado recurrencia. Cryptosporidium parvum. Se desarrolla y multiplica en el intestino delgado, fuera del enterocito, dentro o sobre las microvellosidades intestinales. Los macrogametocitos fertilizados se desarrollan para formar ooquistes y cuando son eliminados con las heces son infectantes, contaminan el agua y los alimentos y cuando son ingeridos por el hospedero se produce el desenquistamiento en el duodeno. La dosis de infección es menor que 10 organismos y posiblemente un solo ooquiste pueden iniciar una infección. Cryptosporidium parvum pueden estar presentes teóricamente en cualquier alimento que ha sido tocado por un manipulador contaminado. Las verduras para ensaladas fertilizadas con estiércol son otra fuente posible de infección para el hombre. Los grandes brotes se han asociado con el suministro de agua contaminada. La infectividad del microorganismo se pierde por calentamiento a más de 65 grados Celsius durante 30 minutos o exposición en buffer salino por 100 días. La congelación de menos 15 a menos 20 grados Celsius por 14 días y a menos 27 grados Celsius por 5 días inactiva los ooquistes. La cloración a niveles normales no lo inactiva. Se debe utilizar cloración recomendada para el lavado de los vegetales. El ozono se utiliza para la inactivación en agua. El mecanismo de la enfermedad no es conocido. No obstante, la destrucción del borde en cepillo en las células epiteliales de la mucosa intestinal se considera el principal mecanismo de daño. Los estados intracelulares del parásito pueden causar alteraciones severas como mala absorción de nutrientes, que estaría dada por la alteración de las vellosidades. De manera secundaria, esta mala absorción implica un sobrecrecimiento bacteriano que agravaría esta condición. La diarrea tipo secretoria descrita en pacientes inmunocomprometidos sugiere la presencia de una toxina que no ha podido ser caracterizada. La criptosporidiosis intestinal es autolimitada en la mayoría de los individuos saludables. Produce diarrea acuosa de 2 a 4 días. En algunos brotes, la diarrea persiste de 1 a 4 semanas. En individuos inmunodeprimidos principalmente, los pacientes con SIDA, la diarrea es severa, puede llevarlos a la muerte y se reporta hasta el 50% de mortalidad. La invasión del sistema pulmonar también puede ser fatal en este grupo de personas. Trichuris trichura. Se encuentra principalmente en el trópico y subtrópico, donde la falta de medidas sanitarias, el clima cálido y húmedo brindan las condiciones necesarias para que los huevos sean incubados. El hombre se contamina al ingerir el huevo embrionado en su primer estadio. Cuando pasa el duodeno, la larva es liberada, ocurre un periodo de crecimiento de 2 a 10 días y luego migra al intestino delgado, alcanzando su estado de adultez en 3 meses. Puede sobrevivir de 7 a 10 años. El parásito adulto macho mide de 30 a 45 milímetros de longitud y la hembra de 35 a 50 milímetros. La hembra fertilizada produce huevos en forma de barril, los cuales pueden ser excretados de 5.000 a 7.000 por día y a ser depositados en un ambiente apropiado de humedad y sombra, desarrollan su estado infectivo en 3 semanas y se mantienen viables por 2 semanas más. Los huevos se encuentran en fertilizantes orgánicos tratados de forma deficiente y en tierras donde las larvas se desarrollan a partir de huevos fertilizados. Pueden contaminar vegetales que crecen en tierras fertilizadas con estiércol que no recibió un tratamiento letal para el parásito. Los humanos se infestan cuando estos productos se consumen crudos. Los manipuladores de alimentos infestados pueden contaminar el alimento, afectan particularmente a los consumidores de vegetales crudos y frutas. Los síntomas varían desde un ligero malestar en el tracto digestivo hasta la pérdida de peso con deshidratación cutánea y diarrea. Se pueden presentar síntomas tóxicos o alérgicos.
Solo una gran infección provoca síntomas como dolor abdominal y diarrea. Cuando la parasitosis es muy intensa, produce hemorragias intestinales, anemia, pérdida de peso y apendicitis. En ocasiones, puede suceder prolapso rectal, especialmente en los niños y en las mujeres durante el trabajo de parto. Ascaris lumbricoides. La infección se produce en todo el mundo, pero es más frecuente en zonas cálidas con deficientes condiciones sanitarias. El ciclo vital del parásito se parece a Trichuris trichura, excepto de que las larvas migran hacia los pulmones. La enfermedad se adquiere por la ingestión de huevos infectados en su segundo estadio larvario. Ya en el duodeno atraviesa la pared intestinal y pasan al sistema circulatorio. Migra al pulmón y la larva comienza su cuarto estadio luego de 10 días después de la infección. En este estadio pasa del sistema respiratorio hasta la faringe, donde es deglutido, y del estómago pasa al intestino delgado, donde comienza su estado adulto de 25 a 30 días después de la infección. La hembra fertilizada expulsa 200.000 huevos por día. En 17 meses de vida produce 26 millones de huevos. Después que se expulsan los huevos con las heces, se necesitan condiciones de humedad y sombra para desarrollar su forma infectiva durante 10 a 15 días. El ciclo vital se completa aproximadamente en 2 meses y los parásitos adultos pueden vivir de 6 a 12 meses. Las condiciones adversas para el desarrollo del parásito están dadas por la desecación y exposición directa al sol. La migración de las larvas a través de los pulmones puede provocar fiebre, tos y respiración jadeante o neumonía vermiana, el síndrome de Lofter típico. La infección intestinal grave puede causar dolor abdominal y en ocasiones obstrucción intestinal. La deficiente absorción de nutrientes puede estar causada por gran concentración de parásitos que a veces obstruyen el apéndice, el tracto biliar o el conducto pancreático. Fasciola hepática. La enfermedad producida por fasciola es un problema sanitario de primer orden. Se calcula que actualmente hay unos 40 millones de personas afectadas en el sureste asiático y más de 300.000 personas en África. Como consecuencia, supone un problema importante para la población de estos países, pero también para los turistas europeos que se pueden contaminar por el consumo de vegetales o frutas crudos o mal manipulados. En Latinoamérica, la mayoría de los casos humanos descritos provienen de Chile, Cuba, Bolivia, Perú y Argentina. Es un parásito de animales herbívoros y se puede infestar accidentalmente a los humanos. El parásito adulto mide de 3 a 13 milímetros. Habita en los conductos biliares del huésped mamífero. Para desarrollar el ciclo de vida, los huevos sin madurar son liberados a través de las heces, por lo que es necesario que se depositen en agua de ríos o lagunas. Después del desarrollo en el agua, cada huevo libera un miracicio que invade el caracol de los géneros Limnea, Stagnicola y Fossuaria, el cual es un huésped inmediato. En el caracol, el parásito pasa por varios estados: esporocisto, redia y cercaria. Las cercarias se liberan y enquistan como metacercaria en la vegetación acuática y en otras superficies. Al ser ingerida, la metacercaria pasa al parénquima hepático hasta los conductos biliares, donde se desarrolla el parásito adulto. La maduración de la metacercaria toma entre 3 y 4 meses aproximadamente. El parásito adulto produce 25.000 huevos por día. Las medidas de control de la transmisión al hombre son la observación y el cuidado de no ingerir agua posiblemente contaminada, el tratamiento de los animales parasitados, el control del huésped intermediario y la infección de carnes, principalmente del hígado. Los alimentos fundamentales son los hígados derivados de bóvidos y ovinos infestados que no han sido bien cocinados y las verduras a las cuales se han adherido las metacercarias. En nuestro medio de transmisión fundamentalmente es mediante el consumo del berro contaminado. El periodo de invasión comienza desde la ingestión de la metacercaria hasta la llegada de la larva a los conductos biliares, de 1 a 4 semanas después de la ingestión, y se caracteriza por fiebre moderada y prolongada, dolor en el epigastrio e hipocondrio derecho, inapetencia, manifestaciones alérgicas como urticarias, crisis
asmatiforme, etc. Infiltrados pulmonares fugaces, leucocitosis con eosinofilia importante, más del 50%, el examen físico, hepatomegalia dolorosa. El periodo de estado ocurre de 2 a 3 meses después de la ingestión de la metacercaria y se manifiesta con cólicos biliares, íctero de tipo obstructivo, epigastralgia, vómitos y accesos de angiocolitis. Tenia saginata. La infección es particularmente frecuente en África, Oriente Medio, Europa Oriental, México y América del Sur. El parásito adulto acintado habita el tracto intestinal humano, puede llegar a medir entre 5 y 10 metros de largo. Las secciones del gusano que contienen los huevos o proglótides son liberados por el recto y los huevos son infectantes desde el momento que se excretan. La ingestión de vegetales contaminados por los huevos infesta al huésped intermediario herbívoro, bovinos y otros. Los huevos eclosionan en el ganado vacuno y liberan las oncosferas embrionarias que invaden la pared intestinal y son transportadas por el torrente sanguíneo hasta los músculos estriados. A los 2 meses se transforman en cisticercos, quistes pequeños que contienen un único escólex invaginado. Estos pueden sobrevivir durante muchos años en el animal. Los humanos se infectan al comer carne de vaca cruda o poco cocinada que contiene quistes. Los cisticercos se adhieren a la mucosa intestinal y maduran en unos 2 meses. Los parásitos adultos, solo suele existir 1 o 2, pueden vivir más de 30 años. Los humanos son los únicos huéspedes definitivos de la Tenia saginata. El parásito adulto reside en el intestino delgado, donde se fija por medio de la estructura llamada escólex. Cada gusano tiene de 1000 a 2000 proglótides, que se fecundan, se separan del gusano y migran por el ano o salen con el excremento, aproximadamente 6 por día. Cada proglótide fecundada tiene de 80.000 a 100.000 huevos que se liberan después de que esta estructura sale del cuerpo y se eliminan con el excremento. Los huevos pueden sobrevivir por meses y hasta años en el medio ambiente. Desde el momento de la infestación hasta la eliminación de los huevos maduros transcurren de 2 a 3 meses. Los huevos son sensibles a temperaturas superiores a 38 grados centígrados y no sobreviven a la desecación, pero pueden mantenerse infectivos en partículas húmedas durante 60 a 70 días a 20 grados Celsius. La cocción durante 10 minutos de 57 a 70 grados Celsius o 1 minuto de 85 a 100 grados Celsius elimina la posibilidad de infección. La congelación a temperaturas menores de menos 10 grados Celsius durante 10 a 15 días o su inmersión en soluciones concentradas de sal por un tiempo de hasta 3 semanas inactivará los parásitos. Tenia saginata apenas produce síntomas abdominales. El hecho más sorprendente consiste en el pasaje activo o pasivo de los proglótides. Este hecho puede ocasionar de vez en cuando apendicitis o colangitis. Las manifestaciones generales son insomnio, anorexia, pérdida de peso, dolores abdominales, trastornos digestivos y molestia en la región anal. Tenia solium. Las infecciones provocadas por el gusano del cerdo son frecuentes en Asia, la antigua Unión Soviética, Europa Oriental y América Latina. Esta infección es muy poco frecuente en los países desarrollados, excepto entre los inmigrantes y turistas provenientes de zonas de alto riesgo. El parásito adulto mide de 2,5 a 3,5 metros de largo. Está formado por una cabeza armada con varios ganchos diminutos y un cuerpo compuesto por 1000 anillos que contienen proglótides. Su ciclo de vida es similar a la de la Tenia saginata, excepto que los cerdos, a diferencia del ganado vacuno, actúan como huéspedes intermediarios. La incubación varía de 2 meses hasta 30 años. Los parásitos adultos presentan menos de 1000 proglótides, que son menos activos que la Tenia saginata, cada uno con 50.000 huevos. La longevidad es superior a 25 años. No se desarrollan exclusivamente en humanos, sino también en animales como monos, marmotas, etc. El cisticerco no se desarrolla tan solo en músculos estriados, también en el cerebro y demás tejidos de cerdos y otros animales.
Los seres humanos pueden desarrollar la teniasis al ingerir carne de cerdo mal cocinada que contiene el cisticerco. Taenia solium permanece de 10 a 25 años en la persona parasitada. Las medidas de control para ambas teniasis incluyen el saneamiento básico y la cocción adecuada de la carne. Los cisticercos en los músculos son termosensibles y pierden su viabilidad por cocción a 76.7 grados Celsius durante 30 minutos o congelación 4 días a menos 5 grados Celsius o 12 horas a menos 20 grados Celsius. La teniasis por Taenia solium es menos sintomática que la de la tenia saginata. El hecho más importante consiste en el riesgo del desarrollo de la cistercosis que puede provocar la muerte, por lo general cuando los cistercos se desarrollan en el sistema nervioso central o neurocistercosis. La cistercosis humana es una auténtica zoonosis parasitaria producida cuando el humano alberga la larva de Taenia solium o Taenia saginata. Este se comporta como huésped intermediario, aunque el ciclo biológico del parásito se interrumpe. La forma de adquirir la infección es mediante la ingestión de huevo de Taenia solium por medio de agua o verduras contaminadas. Otro mecanismo es la autoinfección. En un individuo parasitado, los huevos quedan adheridos a la región perianal y con el rascado el paciente contamina con ellos sus uñas, pudiendo así llevarlos a la boca. Las manos del portador del parásito, con malos hábitos higiénicos, pueden contagiar por pasaje de proglótides al estómago y por parasitismo inverso. Al ingerirse los huevos, sus envolturas se deshacen en el intestino delgado y el embrión atraviesa la pared intestinal, invade el torrente sanguíneo y se localiza en alguna parte del organismo, teniendo particular afinidad por el sistema nervioso central. La cistercosis cerebral se presenta como convulsiones, hipertensión cerebral o pseudotumores y problemas psíquicos. Además de estas, existen las cisticercosis oftálmica y diseminada. Los síntomas dependen de la localización, tamaño, número, estado evolutivo y de la reacción del huésped a la fijación del cisticerco. La prevención de neurocercosis radica en abatir la infestación del parásito adulto, fuente de huevecillos para los animales y personas, detección temprana y tratamiento de la teniasis, prácticas de higiene personal y eliminación sanitaria de excretas humanas. Trichinella spiralis. Está presente en la mayor parte del mundo, pero es muy rara y no existen regiones en las que los cerdos son alimentados con verduras, como en Francia y otros países. No es un parásito común en nuestro país, pero sí en Argentina. La infección se produce al ingerir cerdo o sus derivados, crudos, mal cocidos o carne de oso o jabalí. Cualquiera de estos animales puede contener quistes de dichas larvas o triquina. Cuando la cápsula del quiste es digerida en el estómago o el duodeno, libera larvas que atraviesan la pared del intestino delgado. En el transcurso de 2 días, dichas larvas maduran y se aparean. Los gusanos machos ya no participan en la producción de la infección. Las hembras permanecen anidadas dentro de la pared intestinal y al 7º día comienzan a descargar larvas vivas. Cada hembra puede generar más de 1000 larvas. La producción es continua durante 4 a 6 semanas, después de las cuales la hembra muere y es digerida. Las diminutas larvas son transportadas por todo el organismo a través de los vasos linfáticos y el flujo sanguíneo. Solo sobreviven las que consiguen alcanzar los músculos del esqueleto, penetran en estos y causan inflamación al final del 3er mes que se enquistan. La triquinosis se evita cocinando por entero la carne de cerdo, sus productos derivados y también otras carnes. La cocción de la carne debe ser a 77 grados Celsius. Alternativamente, las larvas pueden ser eliminadas al congelar la carne a menos 15 grados Celsius durante 3 semanas, a menos 23 grados Celsius durante 10 días o a menos 29 grados Celsius por 6 días. Las piezas no deben sobrepasar 15 centímetros de grosor. La congelación durante 30 días destruye la variedad doméstica que se encuentra en la carne de cerdo, pero la variedad salvaje puede sobrevivir al congelamiento superior a 6 meses. Los procedimientos de ahumado y salado no matan las larvas. Las triquinosis presentan un primer periodo intestinal con diarreas, cólicos, vómitos y fiebre elevada.
El segundo periodo diseminativo con manifestaciones tóxicas, fiebre, anemia, dolores musculares y articulares y edemas en los párpados. Por último, un tercer periodo de localización en el cual el enfermo puede llegar a la desnutrición y la muerte. Algunos músculos, como los de la lengua, los del ojo y los músculos localizados entre las costillas, son particularmente propensos a infectarse. Los síntomas fundamentales lo constituyen miositis, mialgia, edema periorbitrario, fiebre y eosinofilia. La ingestión de bajo número de larvas pasa inadvertida. Con 500 larvas o más, la sintomatología va de moderada a severa. En casos extremos puede ocasionar la muerte. Anisakis simple. Es un nemátodo parásito que infecta a mamíferos marinos, ballenas, delfines, focas, etc., y a grandes peces en los cuales se desarrolla hasta alcanzar su forma adulta. A través de las heces de estos animales se liberan al mar los huevos de parásito que son ingeridos por pequeños crustáceos y que sirven a su vez de alimento de otros peces y cefalópodos como la sepia o el calamar, en los que las larvas maduran. El ciclo biológico se cierra cuando estos peces y cefalópodos son ingeridos por los mamíferos y grandes peces, que son los huéspedes definitivos. Anisakis simple se aloja habitualmente en el tubo digestivo de los peces vivos y una vez que estos mueren, las larvas migran hacia las vísceras y la musculatura, llegando incluso a traspasar la piel del pescado. El hombre es un huésped accidental que puede adquirir las larvas si consume pescado parasitado crudo o poco cocinado. Los primeros casos de parasitismo se describen en Japón y Holanda, países que presentan elevado consumo de pescado crudo, y luego han ido apareciendo casos en otros países como España, Francia, Estados Unidos, etc., posiblemente debido a la introducción de nuevas preparaciones culinarias al ponerse de moda las barras de sushi y sashimi. La población más susceptible son los consumidores de frutos de mar crudos o subprocesados. En este caso, la enfermedad se adquiere por el consumo de larvas vivas durante la ingestión de pescados crudo, ahumado, salado, en vinagre, marinado o poco cocinado en el microondas o a la plancha. Las larvas del pescado mueren con la cocción a una temperatura de 60 grados Celsius por lo menos durante 10 minutos. Asimismo, las larvas se destruyen mediante una congelación. Para ello es preciso congelar el pescado durante más de 24 horas a una temperatura de menos 20 grados Celsius. El pescado congelado o ultracongelado en alta mar, que ha sido eviscerado rápidamente, tiene pocas posibilidades de estar parasitado. Las larvas se eliminan con la evisceración inmediata, pero si demora, las larvas pasan a la musculatura. En Holanda se utiliza la salmuera, el escabechado con pH 4.0 y las concentraciones de cloruro de sodio de 6.5% durante 30 días. Las larvas afectan sobre todo al tracto gastrointestinal y sobreviven a las diferentes secreciones digestivas. Pueden enclavarse y producir inflamación o, en los casos más graves, llegar a perforar el estómago e intestino o migrar a otros tejidos y órganos. La forma gástrica evoluciona con dolor abdominal, acompañado o no de náuseas, vómitos y diarreas, que pueden semejarse a manifestaciones de otras, incluso tumores abdominales. Se ha encontrado también casos de afectación articular y en otros órganos, como pulmón, hígado, páncreas y vaso. La gran mayoría de los pacientes refiere haber ingerido pescado entre 48 y 72 horas anteriores. Las técnicas endoscópicas, gastroendoscopía o colonoscopía, permiten ver las larvas y a su vez extraerlas, si bien en casos de mayor gravedad pueden ser necesaria la cirugía. Diphyllobothrium latum. La infección causada por este parásito es frecuente en Europa, particularmente en Escandinavia, Japón, África, Sudamérica, Canadá y los Estados Unidos. La infección suele producirse al comer pescado de agua dulce, crudo o poco cocido. El parásito adulto está formado por varios anillos o proglótides que contienen huevos y miden de 5 a 10 metros de largo. Por cada proglótide se liberan huevos dentro del intestino que luego son expulsados por las heces. El huevo madura en el agua dulce y libera el embrión, que se convierte en alimento de pequeños crustáceos. A su vez, los crustáceos son el alimento de los peces.
Las personas se infectan cuando comen pescado de agua dulce crudo o poco elaborado. Los huevos de gusanos aparecen en las heces. Para prevenir la infección, es suficiente cocinar completamente el pescado de agua dulce o bien congelarlo a menos 10 grados Celsius durante 48 horas. La infección no suele provocar síntomas, a pesar de que algunas personas pueden experimentar un ligero malestar intestinal. En casos raros, el gusano provoca anemia, ya que consume vitamina B12.